Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Por lo menos como 4 están bien. Nuevamente, ¿cómo están? Bien. Ok, para mí un honor, un placer estar con ustedes. Súper emocionado de estar aquí en esta mañana. Me bendice el poder estar aquí en Café y poder escuchar lo que Dios está haciendo con ustedes. Y también de alguna manera poder compartir lo que Dios está poniendo en nuestro corazón para ustedes en este tiempo. Yo quiero antes que nada darle la oportunidad a mi esposa que les salude. Hace 21 años Dios me regaló el privilegio de ser el esposo de una mujer extraordinaria y hemos tenido 2 hijas preciosas. La mayor se llama Osana. Osana tiene 17 años y sí, pido oración por mí, la necesito. Osana se parece un poco a papá, si ves la foto se parece mucho a mí. Y la pequeña se llama Paloma Mía y para los que son boricuas ella es colorada, ella es pelirroja. Entonces fue una sorpresa de esas que te llegan increíble. Yo estaba en el parto cuando nació y estaba allí y salió esa colorada y ¡wow! ¡Qué cosa extraordinaria! Y Dios nos ha regalado 2 hijas preciosas, una mujer extraordinaria, una familia que amamos, que disfrutamos mucho. Y juntamente con eso tenemos hasta un perro en la casa, así que oren por toda la familia para que seamos benditos todos de una vez. Y quiero presentarle, mi esposa se llama Raquel, y quiero por favor dar un fuerte aplauso a mi esposa. Buenos días, ya estuvimos hace un tiempito acá con ustedes y fue una bendición también poder comunicarnos por el internet con otras iglesias y qué bueno que están acá, bienvenidos. Y venía pensando cómo a través de los años en distintas áreas de la iglesia hemos pedido a Dios sabiduría, dirección, no solo en las funciones, sino como pastores, yendo a otros lugares a que Dios nos muestre y nos enseñe y los bendigo por sacar este tiempo de estar aquí para escuchar palabra de Dios, pero para instruirse, para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir la iglesia. Así que recordaba la palabra de Dios que dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Y quisiera ponerlo desde el sentido: bienaventurados los que tienen hambre de conocer más a Dios y conocer su reino para bendecir a otros, porque ellos serán saciados. Y declaro eso sobre sus vidas hoy, que hoy ustedes serán saciados, no solo del conocimiento, sino de la gracia, del favor y del amor que tiene Dios en su corazón por la iglesia. Los bendigo, los honro, espero que pasen un día espectacular y que Dios les hable. No solo les hable para bendecir a la iglesia, sino que las oraciones que ustedes tienen en sus corazones y que le han presentado a Dios: Señor, háblame en esta área, que Dios en este tiempo pueda hablarle y puedan escuchar y recibir. Gracias por estar aquí, los bendecimos, los dejo ahora con mi amado esposo. Hemos estado orando por este tiempo juntos, así que estamos emocionados y yo estoy emocionada de escucharlo. Te amo. Pues yo les cuento un poco sobre mí, para como algunos de ustedes saben o se habrán dado cuenta ya por el acento, yo soy puertorriqueño y estuvimos Raquel y yo pastoreando por 17 años, bueno, ya 18 años en Puerto Rico. Y hace 2 años nuestra familia, Dios nos llamó a una aventura nueva y pasamos de Puerto Rico, nos mudamos para estar aquí en el área del DFW y estamos siendo parte de un equipo pastoral que trabaja con iglesias y ministerios a nivel mundial. Y salimos desde nuestra base Gateway Church y somos parte de un ministerio que se llama Global Ministry. Y el ministerio global lo que hace es ayudar a iglesias, líderes y ministerios que están a nivel mundial. Y a mí me toca una región pequeña que está en el mundo que se llama Latinoamérica, que cubre de Argentina y por alguna razón pensaron que no tenía suficiente y nos añadieron España también. Entonces tengo trabajo de ayudar también, bueno, en realidad tengo el privilegio de poder ayudar a España. Estamos muy emocionados con lo que Dios está haciendo, así que cuando se acuerden de nosotros, oren por lo que Dios está haciendo
en la iglesia en Latinoamérica. Justo ayer en la noche estábamos orando por todo lo que está pasando en Venezuela, nuestra querida Venezuela, nuestros hermanos allá. Hay muchos pastores que están pasando por momentos de dificultad y creyendo en Dios. Está viniendo un momento de definición para el país, pero no solamente eso trae una definición para el país, una definición para la iglesia, tomar posturas muy difíciles, y que la iglesia está tratando de encontrar sabiduría. Así que yo creo que en el mundo entero Dios nos está llevando a la iglesia a encontrar cuál es la voz que tenemos para este tiempo. Y con eso, dicho eso, también me honra esta mañana poder tener los pastores que vienen de Bogotá, de Putumayo y de Puebla. Ah, perfecto. ¿Habrá alguien más que viene de afuera? Son ellos nada más. Los demás son de la casa. Ok, bueno, dígalo con gozo. Sí, amén, amén, ok. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy yo quiero hablar un poco sobre la iglesia. Y hoy me tengo el privilegio de hablar un poco sobre la iglesia. Y de hecho, en estas dos charlas que vamos a tener, vamos a hablar un poco sobre la iglesia, pero yo quiero hoy enfatizar un poco sobre de dónde surge la idea de la iglesia. ¿Por qué para Dios se le ocurrió la idea de la iglesia? Le cuento que yo soy hijo de pastor y yo nací literalmente en la iglesia. Yo he estado toda mi vida en la iglesia. Si mis padres hubiesen esperado un poquito más, yo hubiese nacido en una reunión, porque yo nací en un tiempo donde las reuniones eran todos los días y mis padres pastoreaban en una reunión de todos los días. Pastoreaban una iglesia muy diferente a la iglesia que podemos conocer hoy. No sé cuántos se criaron en la iglesia. ¿Habrá alguien, gente que... oramos por ustedes al final de la reunión. Yo recuerdo que cuando yo me crié en la iglesia era un poco diferente a la iglesia de hoy. No teníamos aire acondicionado como tenemos hoy. De hecho, en los tiempos de antes se medía la bendición de la reunión con cuán sudado uno salía de la reunión. Si tú salías seco, este no estaba muy espiritual, porque la reunión tenía que haber fuego, tenía que haber... Entonces, yo recuerdo que mis papás tenían una iglesia. En ese momento ellos plantaron como 5 iglesias, pero en ese tiempo estaban plantando una iglesia en Cabo Rojo, Puerto Rico, un pueblo precioso que está en Puerto Rico, que se llama Cabo Rojo. Y había una finca, y dentro de la finca había un rancho. Y en el rancho era parecido a esto, pero mucho más pequeño, pero no tenía unas ventanas que se abrían así hacia afuera. ¿Se acuerdan esas ventanas de antes? Que tú le quitabas como la cosa del medio y se abría la ventana completa de antes. Entonces, de vez en cuando, como estaba dentro de una finca, de vez en cuando nosotros veíamos, de hecho, la primera vez que yo me acuerdo que toqué un bongo y yo toqué un instrumento, estaba tocando instrumentos cuando pequeño. Yo aprendí lo que era guerra espiritual cuando chiquito, porque empezábamos a tocar los instrumentos y parece que las ratas se molestaban y aparecían por todas las vigas las ratas. Y yo me ponía a orar porque yo decía, Señor, que ninguna de esas ratas brinque para donde mí. Eran tiempos. De hecho, no había baño en la iglesia donde estábamos. Bueno, habían baños, pero no habían facilidades. Los hombres iban detrás de una piedra gigante que había y las mujeres detrás de un cañaveral que había. Esa era la iglesia donde yo me crié. Y de vez en cuando, le dije que había una finca y de vez en cuando los animales pasaban al llamado. Así de espirituales eran. Pero dejaban una ofrenda que no era muy grata a Dios. Es el tipo de iglesia. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que la iglesia ha ido madurando, creciendo. Y la manera que yo lo pongo, por ejemplo, en mi Puerto Rico querido, cuando éramos pequeños, la iglesia estaba en una etapa de infancia, de una etapa de crecer, una etapa de mucho crecimiento, pero sin mucho orden. Era como ese tiempo donde el cuerpo, cuando uno es niño y de momento empieza a crecer, pero que los brazos son más grandes que el resto del cuerpo, porque estamos en un proceso de desarrollo, en un proceso de madurez, en un proceso de entender por qué Dios nos puso aquí, para qué Dios nos puso aquí. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, la pregunta era, yo tenía conversaciones, como yo era hijo de pastor y siempre he estado interesado en temas así medio adultos. Cuando pequeño mi papá se iba con los pastores a tomar café, y aunque yo no tomaba café, pero me gustaba el pan sobao, y sí, tengo un problema con el pan sobao, lo acepto, y nos sentábamos allí a comer, y cuando estábamos comiendo, los pastores hablaban y decían sobre el futuro de la iglesia, y estas eran las conversaciones que tenían muchas veces. Yo recuerdo que una de las conversaciones que decían era, el día en que la iglesia tenga 1000 miembros, vamos a tener influencia.
ese día en que tengamos iglesias que tengan 1000 miembros, ese día vamos a tener influencia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en muchos países de Latinoamérica ya no solamente tenemos iglesias de 1000 miembros, tenemos iglesias de 5000 miembros, tenemos iglesias de 10.000 miembros. De hecho, hay países y ciudades que podemos tener iglesias de 40.000, 50.000 miembros. Hay ciudades en Latinoamérica que en 5 iglesias podríamos tener 250.000 de cristianos. Pero hay algo que ha pasado y es que tenemos más número, pero no significa que hemos crecido en influencia. Entonces la pregunta es, si hemos crecido en número, ¿por qué no estamos creciendo en influencia? Y cuando yo hablo de influencia, estoy hablando de que una ciudad cambie, ver la transformación. La pregunta que tenemos que hacer no es, ¿la ciudad es mejor porque la iglesia está aquí? Es más, podría ponerte la pregunta de otra manera. Si la iglesia desapareciera hoy de Arlington, esta ciudad se quedaría igual. Porque el cambio, lo que deberíamos ser nosotros, ser sal y luz para la ciudad. Nosotros deberíamos ser una influencia de cambio, de transformación para la ciudad. Entonces no es cuestión simplemente de cuántos números tenemos. Sí, Dios permita que podamos seguir creciendo y multiplicándonos, pero el número debe traer consigo una influencia. La vida de Cristo debe manifestarse, la vida del Espíritu debe manifestarse. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿para qué Cristo estableció la iglesia? Y esa es una pregunta que yo llevo tiempo haciéndome, ¿para qué estamos aquí? Porque hay una diferencia entre ser una congregación, y quiero aclarar aquí que ser una congregación no es nada malo, estoy hablando en un término bueno. Hay un elemento natural que Dios trae y hay una bendición en la congregación. Cuando nos reunimos, hay una bendición en la reunión de los santos. Pero ese no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es que esa congregación, esa reunión de los santos se convierta en lo que es el cuerpo de Cristo, la influencia y la manifestación pública del cuerpo de Cristo. En otras palabras, nosotros somos una manifestación visible de un Dios invisible. Repito, somos una manifestación visible de un Dios invisible. ¿Por qué a Dios se le ocurrió crear la iglesia? Cuando Dios crea al hombre, de él surge, de su costado surge Eva. Pero la iglesia surge del costado de Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz y fue herido, de allí surge la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Yo soy uno de esos que por mucho yo puedo ser honesto con ustedes. Ok, por los 3 que dijeron que puedo ser honesto, contigo nada más voy a ser honesto. Con los demás no les voy a decir todo. Ustedes cierren los oídos. A ti te voy a contar toda la historia. Yo me crié en la iglesia, pero me crié en una iglesia que no entendíamos en gran medida nuestra función. Y cuando uno no entiende su función, uno puede carecer del propósito que Dios le da. Y yo por mucho tiempo me crié herido con la iglesia. Y mi frase era la siguiente. Yo me acuerdo, yo me crié en la iglesia. Y cuando me crezco en la iglesia y estoy en la iglesia, nuestra familia tuvo un momento muy difícil cuando yo tenía como 10, 11 años. Y a los 11 años nos vinimos a vivir a Estados Unidos de Puerto Rico. Y vivimos en una zona, Harrisburg, Pensilvania, y de ahí después nos mudamos para New Jersey. Y por mucho tiempo en mi adolescencia yo me preguntaba, ¿dónde quedó Dios? Pero la pregunta de Dios era porque yo no entendía cómo la iglesia había respondido a nuestra necesidad. Porque yo no comprendía por qué la iglesia había decidido responder de la manera que había respondido. Porque cuando la iglesia no entiende su función y su propósito y no cumple lo que tiene que hacer, es como, por ejemplo, un padre puede tener un hijo pero no ser padre.
Y a veces nosotros podemos tener una congregación, pero no entender el propósito de la iglesia y no cumplir el propósito que Dios nos dio como iglesia. Y yo por mucho tiempo estaba herido con la iglesia porque decía, pero para mí en mi mente hay algo que falta. Yo recuerdo que en mi juventud, cuando yo estaba en la universidad, a mí me preguntaban, esos días de no entender quién era Dios y qué era la iglesia, me preguntaban, ¿tú crees en Dios? Yo me acuerdo que en la universidad esta era mi respuesta. Yo le decía, yo creo en Dios, pero me cuesta creer en la iglesia. Y cada vez que alguien me preguntaba y me decía, ¿tú crees en Dios? Yo le decía, yo creo en Dios, pero te confieso que me cuesta creer en la iglesia. Porque me crié en una iglesia donde los dogmas eran mayor que la verdad. Donde la religiosidad asfixiaba. Y donde el mandamiento de hombre se imponía aún mayor que los mandamientos de Dios. Donde veíamos una manera de ver a Dios, pero no conocíamos el corazón del Padre. Y yo anhelaba conocer el corazón del Padre y no sabía, y no entendíamos que la iglesia somos un instrumento poderoso para manifestar el corazón del Padre. Con eso dicho, quiero ir a lo que quiero compartirte hoy. Apocalipsis, en un momento dado, al final de todo, cuando vamos a Apocalipsis 22 y tú lees el final, tú vas al final de la Biblia y ves lo que está allí. Hay un retrato precioso, poderoso, que me gustaría que pudiéramos leerlo todo. Y dice, después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran como la sanidad de las naciones. Ese es el retrato final. Ese es como el fin. Entonces, todo lo que Dios está trabajando desde el origen está apuntando hacia el final. Y ese final es un cuadro precioso, espectacular, pero es simple. Es el cuadro de una ciudad y un río. Y en esa ciudad y un río hay un árbol que produce sanidad. Ese es el cielo. El retrato del cielo está ahí. Y aquí quiero traerte lo que hoy vine a compartirte. La iglesia es una manifestación terrenal de un propósito celestial. En otras palabras, nosotros somos un retrato en la tierra de lo que Dios quiere manifestar en el cielo. Nosotros somos como iglesia una manifestación. La iglesia es una prueba del cielo. Es un bocado del cielo aquí en la tierra. Entonces es como cuando tú vas a un lugar, no sé si te ha pasado, yo un día se me ocurrió ir a Costco un sábado en la mañana. Y yo llamé a Raquel y le dije, yo siempre había venido los días equivocados. Yo tenía que venir un sábado en la mañana. Aquí es que están dando desayuno. Aquí tú puedes tener desayuno, aquí tú puedes almorzar, aquí tú puedes coger el postre, puedes coger la bebida, puedes estar el día entero aquí. Yo siempre había venido durante la semana, me engañaron. Yo tenía que venir el sábado. Porque cuando tú estás allí un sábado en la mañana, tú puedes probar. Y tú dices, no, paso. Hay cosas que yo no fui a comprar y las probé. Recuerdo una salchicha que fue un día y la probé. Yo dije, ¡qué cosa rica! La probé
Y me la llevé y la hice. Y la estuvimos comiendo todo el verano. Simplemente porque una prueba. La iglesia está llamada a hacer una prueba del ADN del cielo. No simplemente, fíjate que no estoy hablando simplemente de la manera en que el cielo hace las cosas. Estoy hablando de la vida, de la naturaleza divina. Estamos llamando a nosotros a impartir ese ADN, impartir el reino de los cielos, impartir sanidad, impartir poder, impartir vida, impartir libertad, impartir consuelo. La iglesia está llamada a traer el cielo a la tierra. Entonces, ese retrato que está en el cielo, en gran medida, es lo que pasa aquí en la tierra. Nosotros estamos llamados a hacer un río con una ciudad. Y ese río con una ciudad produce un árbol de sanidad. Yo les confieso, yo me crié, por alguna razón, yo me crié pensando que la iglesia debería ser río o debería ser ciudad. Pero la iglesia no puede ser río y ciudad. La iglesia debe ser río o debe ser ciudad. Por alguna razón pensamos que una u otra. La iglesia humana, nosotros en el tiempo moderno hemos pensado que la iglesia es una cosa o la otra. Hay iglesias que son ríos. Y el río habla de la experiencia del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo, la presencia de Dios entre nosotros. Habla sobre el fluir de su ADN, el fluir de su sanidad, el fluir de su libertad. Habla de lo que hace el Espíritu Santo entre nosotros. Pero el cielo dice que no solamente hay río, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Hay un árbol de la vida y ¿qué es lo otro? Una ciudad. Nosotros pensamos por alguna razón, hay iglesias que se fundamentan en el río y que toda su experiencia está basada en el río. Y hay iglesias que basan toda su experiencia en la estructura, en la ciudad y solamente en la ciudad. Y todo lo que hacen lo hacen con la ciudad. La iglesia que yo me crié era una iglesia de río, donde todo era una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia con su presencia, y estaba allí. Sin embargo, el río es buenísimo, pero hay momentos que el río tú necesitas en tu vida, no solamente la experiencia en el río, sino tú necesitas un lugar donde habitar y sentirte seguro. Entonces llega un punto donde si lo único que tú experimentas es el río, llega un punto en tu vida donde tú estás buscando algo que te dé cierta estabilidad y te haga sentir seguro en la casa de Dios. Entonces es el momento donde tú ves personas que se criaron en el río. Y por ejemplo, mi experiencia en la iglesia cuando pequeño, una iglesia de río, una iglesia de experiencia, una iglesia que te llevaba a tener una experiencia viva con el Espíritu Santo. Pero en momentos dados tú no tenías esa seguridad de tener un fundamento que trae la ciudad. Entonces lo que sucede es que hay gente que dice, bueno, eso estuvo chévere, pero me siento decepcionado, porque no sé si te ha pasado, pero hay veces que si tú estás en un río es súper emocionante. Por ejemplo, mi esposa y mi familia hicimos un momento dado un rafting en los rápidos, y estuvimos haciendo los rápidos, y hay veces que los rápidos son tranquilitos y no va por ahí, pero hay veces que los rápidos pueden ser emocionantes y hay otros momentos que pueden ser escalofriantes. Y a veces pasa con la iglesia de Río, pasa eso. Hay veces que es calmada y tan refrescante, es tan pasiva, pero hay veces que es emocionante por todo lo nuevo que Dios está haciendo. Pero hay veces que no hay seguridad y de momento te asusta porque tú no tienes un fundamento. Entonces, si lo único que experimentamos en la iglesia es el río, te va a servir una temporada de tu vida, pero te va a extrañar tener fundamento. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces hay gente que dice, el río no sirve, porque se decepcionan. Y se van del río y dicen, el río no sirve, y comienzan a hacer iglesia solamente con ciudad. Y hacer iglesia con ciudad
es la iglesia que tiene estructura, es la iglesia que tiene programas, es la iglesia que tiene ministerio, es la iglesia que sabe cuál es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, es la iglesia que entiende cómo hacer las cosas, es la iglesia que tiene un modelo preciso de cómo va la gente a entrar, cómo va a hacer las cosas. Pero no podemos ser una iglesia solamente de ciudad, porque si tú estás en una ciudad y no tienes agua y no tienes río, te falta vida. Entonces llega un punto donde tú te sientes al principio de tu experiencia con Dios, te sientes seguro cuando estás en la ciudad. Y luego de haber tenido esta experiencia acá de tanta emoción, tan emocional y de tantas sensaciones, tú llegas aquí a la ciudad y te trae estabilidad. Pero llega un punto que tú extrañas la vida del río. Y a veces, por alguna razón, pensamos que tenemos que escoger entre la ciudad o el río. La ciudad o el río. Pero el cielo me dice que no se trata del río o la ciudad, sino que la iglesia, el retrato del cielo y la iglesia aquí en la tierra debe ser una manifestación del río y la ciudad. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y cuando hay río y ciudad, eso produce que haya un árbol de sanidad para las naciones. Yo me crié, les dije, en una iglesia de río. Y era emocionante. Pero a veces también asustaba. Porque no había estructura. Y de momento me encontré en una etapa de mi vida donde Dios me llevó a una iglesia sin buscarlo de ciudad. Una iglesia, y tal vez dentro de mí estaba buscando algo que me diera cierta estructura. Pero cuando yo tengo mi reencuentro con el Señor, lo tengo, es bien interesante porque yo no lo tengo, aunque había estado en cientos de servicios, en decenas de conciertos, yo no sé cuántas decenas o docenas había estado de campañas evangelísticas, pero yo no tomé mi decisión por Cristo en ninguno de esos lugares. Mi decisión por Cristo yo la tomé en un auto a solas con Dios. Y recuerdo que en mi segundo año de universidad yo comienzo a pelear con Dios y a tener una lucha interna y a hablarle a Dios y a gritarle a Dios en el auto. Y cuando estaba hablándole y gritándole a Dios, yo le dije, Señor, tú me dejaste. Y Dios comienza a hablarme y por primera vez yo escucho la voz de Dios. Y yo escucho la voz de Dios no aquí, la escucho aquí. Y me dice, Jacobo, yo no te he dejado. Yo estoy aquí y yo todavía cuento contigo. Y después de haber sentido que el sistema me había dejado, después de haber sentido que Dios me había dejado, después de haber sentido que yo no podía confiar en la iglesia, de momento yo encuentro un padre que regresa por mí y me dice, yo estoy aquí y yo no te he dejado. Y ahí yo comienzo un nuevo despertar en mi vida con Dios. Y ese nuevo despertar me lleva a esta iglesia. Y en esa iglesia era la iglesia que mi esposa se había criado. Y ahí me encuentro con Dios. Y me encuentro con una bendición del Padre. Propósito. Tú tenías todo bajo control, Señor. Y allí, pero esa iglesia donde ella se crió es una iglesia de mayor estructura. Donde no había tantos ríos, pero había mucha estructura. Recuerdo que cuando una de las cosas que sucedió, y Dios usó esa iglesia para formar mi carácter en muchas áreas de mi vida. Recuerdo que una de las primeras reuniones, cuando ya era líder en la iglesia, era líder de jóvenes, fui a una reunión y era con todos los líderes de la iglesia. Y en un momento dado yo caminaba, yo no tenía carro, yo estaba en la universidad, caminaba a pie y llegué unos minutos tarde a la reunión. Tal vez como 10, 15 minutos tarde. Y cuando me siento, ya la reunión había comenzado porque era una iglesia de estructura. Era una iglesia con mucha formalidad. Y gloria a Dios por eso. Porque yo necesitaba eso también. Y cuando yo me siento, y me siento en el asiento, uno de los líderes que está allí, que de hecho era el tesorero de la iglesia, también se vira y me dice, la reunión aquí empezó hace 10 minutos. La próxima vez
llega a tiempo. Oh. Podemos discutir si lo pudo haber hecho de otra manera o no, pero yo necesitaba la estructura. Yo necesitaba que alguien edificara en mí algo que yo no tenía. Porque la iglesia está llamada a edificar, pero la iglesia también está llamada a impartir vida. Y no podemos edificar sin impartir vida. Y no podemos impartir vida sin edificar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, en un punto dado me doy cuenta que nosotros hemos decidido escoger. Hay iglesias que dicen, no, es que yo soy el tipo de iglesia que hace ciudad. Pero dejamos a la gente sin río. Y hay iglesias que dicen, no, nosotros somos el tipo de iglesia de experiencia, de vida. Nosotros impartimos vida, nosotros somos de río. Y pareciera que constantemente estamos llamados a escoger un extremo o el otro. Pero vengo a decirte, el diseño divino no es escoger la ciudad o escoger el río. El diseño divino es que nosotros tengamos río y que tengamos ciudad, que tengamos una formación, pero también que tengamos impartición. Que la iglesia forme discípulos, pero también imparta la vida de Cristo en cada uno de los corazones de la gente. No podemos tener impartición sin formación y no podemos tener formación sin impartición. Necesitamos la vida de Cristo en la iglesia de hoy. ¿Cuánto puedes decir amén conmigo? Entonces, en ese punto me doy cuenta que no estamos llamados a ser solamente río y no estamos llamados a ser solamente ciudad. Si queremos ser una iglesia de influencia, necesitamos tener una iglesia que tiene ciudad, pero también tiene presencia, que tiene estructura, pero tiene presencia. Y ese es el retrato final. El retrato final es la ciudad y el río y un árbol que produce sanidad para las naciones. Nosotros, la iglesia, somos ese árbol que produce sanidad para las naciones. Fíjate que no fue la ciudad la que trajo sanidad, es el árbol lo que trae sanidad. Es algo vivo, no una institución, no es algo que se construye y se deja allí, no es el edificio lo que trae sanidad. No es la estructura lo que trae sanidad, es la vida de Cristo impartida a través de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos pueden dar gracias, Señor, por eso? Entonces, pregunto nuevamente, ¿para qué está la iglesia? Lo primero que te puedo decir es que la iglesia es la continuidad de la obra de Cristo aquí en la tierra. Cristo vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, a traer la plenitud del cielo aquí en la tierra. Cristo vino a deshacer las obras de maldad y nosotros somos la continuación de la obra de Cristo aquí en la tierra. Tú tienes que mirar a alguien que está cerca y decirle, nosotros tenemos una misión poderosa aquí en la tierra. Ok, se lo puedes decir, se lo puedo decir riendo, se lo puede decir sonriendo, se lo puede decir alegre. Nosotros somos la continuación de la obra de Cristo. De la obra de Cristo. Y tú tienes un lugar importante en lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí en la tierra. Estamos llamados a transformar este mundo. Somos la continuación de la obra de Cristo aquí en la tierra. Jacobo, ¿cómo llega a esa conclusión? Mateo 16:16. Y con esto vamos a ir aterrizando. Mateo 16:16. Es el relato donde Jesús se acerca a sus discípulos y luego de haber estado con ellos por un buen tiempo, Él sabe que su hora está llegando. Y como Él sabe que su hora está llegando, Él comienza a ponerle un peso sobre el corazón de los discípulos para que entiendan por qué están allí y para qué están allí. Y Mateo 16:16 dice lo siguiente. De hecho, este proceso, esto que viene, es justo antes que Jesús confesara que Él iba a morir. Así que aquí
En este punto ya Jesús está cambiando la mentalidad de los discípulos. Ya no simplemente soy su maestro, es que yo vengo aquí a empoderarlos a ustedes, aunque ustedes continúen con esta misión. Está habiendo una transición. Ya ustedes no son los hijos de la casa. Yo lo estoy creciendo porque ustedes van a ser los apóstoles. Ustedes van a ser la autoridad. Ustedes no simplemente son los siervos, sino que yo les voy a poner autoridad sobre ustedes para que ustedes entiendan su lugar y su función. Entonces, él aquí hace una pregunta, porque Jesús es súper capaz de hacer preguntas que transforman nuestra manera de ver lo que estamos viviendo. Y dice, ¿y qué tal si comenzamos desde el 13? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque escucha bien, más importante que lo que dice el mundo sobre Jesús es lo que dicen sus discípulos de él. Más importante, a veces nos preocupamos, es que ya el mundo no ve a Dios como nosotros lo vemos, es que la gente en el mundo no está viendo los principios que nosotros, la Biblia, no está viendo. Lo importante no es cómo el mundo ve a Dios, lo importante es cómo nosotros, sus hijos, vemos a Dios. Porque nosotros somos los que somos el barómetro de cómo nosotros vamos a provocar un cambio y conforme a cómo nosotros veamos a Dios. Así que nosotros vamos a poder proyectar a Dios. Porque nosotros, la iglesia, estamos haciendo un retrato visible de un Dios invisible. Yo quiero que tú te quedes con eso. Nosotros, aquí en la iglesia, somos una manifestación visible de un Dios invisible. Nosotros hacemos que ese Dios invisible se vea. Hacemos que esa gracia divina invisible se vea. Hacemos que ese amor sea manifiesto. Hacemos que esa misericordia sea manifiesta. Hacemos que la verdad de Dios sea conocida. Nosotros hacemos el reino de los cielos visible. Entonces Jesús pregunta, ¿y ustedes? Sí, es bueno saber cómo los que trabajan contigo piensan de Dios. Pero ¿cómo tú me ves a mí? Porque conforme a cómo la iglesia me vea, será como yo opere en esta ciudad. En otras palabras, nosotros, la iglesia, ponemos límites de cómo Dios va a ser visto aquí en la tierra. Y nuestra capacidad de Dios, de ver a Dios, hace que otros puedan ver a Dios o no puedan ver a Dios. Si vemos a Dios como solamente un Señor, manifestaremos a un Dios que da instrucciones solamente. Si vemos a Dios como un Padre, manifestaremos a un Dios de amor. ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Si vemos a Dios como un Dios que hace lo imposible, la fe en esta ciudad se aumentará. Pero si no creemos que Dios pueda hacer lo imposible, no habrá fe en esta ciudad. La iglesia determina la cantidad de fe que habrá en esta ciudad. Jacobo, en serio, no quiero predicarte todo el mensaje sobre esto, pero en Hechos 3, si me permita salir un momento del tema y complementarlo con esto. Hechos 3 cuenta la historia de un hombre que estaba paralítico en la puerta, la Hermosa, allí, en la puerta del templo, que le llamaban la Hermosa. Y él estaba allí y estaba paralítico, y de momento llega Juan y Pedro a orar. Y aquí hay 3 rutinas que están siendo interrumpidas, porque la iglesia, el problema con la ciudad es que la ciudad se puede convertir en una rutina. Y la rutina puede ser buena porque te forma, pero no puede ser solamente rutina. El problema con el río, el lado negativo del río, es que si lo único que tenemos es espontaneidad, no hay estructura y no traemos seguridad. Entonces, a este hombre lo traían todos los días allí, era la rutina. Sus amigos tenían la fe, escucha bien, sus amigos tenían la fe suficiente para creer que alguien le podía dar limosna, pero no tenían la fe suficiente para creer que Dios lo podía sanar.
Hay amigos que tienen la fe para ayudarte a que tú tengas limosna y tú dependas de otro, pero no tienen la fe para levantarte de donde estás. Juan y Pedro llegaron, y cuando Juan y Pedro llegaron, ellos venían como representantes de la iglesia de Cristo. Y cuando llegan allí, Él le extiende la mano y ellos no tenían plata, no tenían oro. Y la respuesta de Pedro no fue una respuesta de limitación, fue una respuesta de solución. Él le dijo: yo no tengo plata ni oro. ¿Tú crees que lo que tú necesitas es plata y oro para salir de tu condición? Pero yo no tengo eso. Pero de lo que tengo te doy, del Espíritu que está en mí te doy. Y la iglesia es portadora de un espíritu de poder como nadie más. Y yo no sé cómo la iglesia nos hemos puesto a nosotros mismos en una posición de estar atrás cuando Dios nos llamó a hacer estar en una posición de creatividad, en una posición de ser de influencia, en una posición de estar a la vanguardia. La iglesia siempre estuvo a la vanguardia de los cambios sociales, pero por alguna razón hemos caído en el último lugar. Pero yo vengo a decirte que la palabra me recuerda y me dice que el mismo poder que estuvo en Cristo cuando fue resucitado es el mismo poder que hoy está entre nosotros. La iglesia tiene el poder de la resurrección. Nosotros impartimos vida donde hay muerte, impartimos sanidad donde hay enfermedad, impartimos libertad donde hay condenación. Nosotros tenemos el espíritu de la resurrección. ¿Habrá alguien que diga amén conmigo? Es el espíritu de la resurrección. Y Juan y Pedro lo sabían, y ellos iban a orar. Ellos iban a su rutina de oración, porque dice como siempre lo hacían. Pero su rutina fue interrumpida cuando vieron a uno en necesidad y se detuvieron y dijeron: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. Y dice la palabra que le tomaron de la mano y lo levantaron. Lo único que le dijeron fue: míranos. Y ese míranos es poderoso, porque con el míranos le está diciendo: yo soy una carta viva de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de alguien. Y tú tienes que entender que si tú estás aquí en esta mañana es porque tú eres una carta viva de lo que Dios hace en una familia, lo que Dios hace con una mujer en desesperación, lo que Dios hace con un hombre en medio de la adicción, lo que Dios hace con un hombre y un matrimonio que estaba a punto de morir. Nosotros somos cartas vivas de lo que éramos, pero somos cartas vivas de lo que somos ahora en Cristo. Nosotros somos manifestación pública de la vida de Cristo aquí en la tierra. ¿Habrá alguien que diga amén conmigo? Nosotros podemos caminar afuera y decir: no soy perfecto, pero hay una gracia perfecta obrando en mí. Mírame. Y Pedro y Juan le dijeron: mírame. Y ese hombre se levantó. Y esta historia termina de la siguiente manera. Él se levanta, y cuando se levanta comienza a gritar y entra al templo. Y los que estaban cantando así, con la rutina de adoración, porque tú sabes que hay gente que viene a la iglesia con la misma rutina de siempre, esperando que las mismas canciones de siempre, esperando que sea de la misma manera el servicio, y todo estaba como de la misma manera, porque hay gente que le gusta la rutina y no hay problema, pero de vez en cuando Dios necesita que el río de Dios entre en nuestra ciudad, porque no hay solamente la ciudad, no podemos tener solamente ciudad en nuestras reuniones, tiene que haber río en nuestras reuniones, porque si no tenemos río, ¿qué estamos haciendo? No podemos tener ciudad desolada si no somos una ciudad llena del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y dice la historia que mientras ellos estaban adorando y estaban teniendo su tiempo de oración, llega este hombre y comienza a gritar: ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y había uno que probablemente abrió los ojos porque le incomodó que le interrumpieran su tiempo íntimo con Dios, y abrió los ojos y dijo: ¿quién es este? ¿Quién es este loco? Y de momento se dio cuenta. ¿Sabes que siempre hay uno? A mí me gusta cuando en las reuniones siempre hay uno que adora como si nadie estuviera alrededor. A mí me apasiona esa gente, que a veces podemos criticarlos de afuera, pero no conocemos la cantidad de su agradecimiento, porque no conocemos de dónde Dios lo ha sacado.
Y él estaba adorando cuando fue interrumpido. Su rutina fue interrumpida. Primero la rutina del que estaba tirado fue interrumpida cuando Juan y Pedro llegó allí. La rutina de Juan y Pedro fue interrumpida cuando se encontraron con el hombre que estaba tirado. Pero ahora la reunión fue interrumpida por uno que había sido tocado por el Espíritu de Dios y estaba corriendo como loco. Y dice la palabra que se preguntaban, ¿quién es este? Y uno decía, este que está aquí es el cojo que siempre estaba allí pidiendo dinero. Y puedo imaginarme gente diciendo, el cojo. Pero ¿cuándo acá los cojos que están gritando y corriendo? El que estaba sentado en el piso ahora estaba gritando y corriendo en el templo. Porque hay gente que lleva una vida entera a la puerta de un milagro, pero necesita gente como tú y como yo que lo entremos al milagro de Dios. Esa es la iglesia. Ese es el poder de la iglesia. Y cuando él estaba saltando, dice la palabra que se llenó el pueblo de asombro y de espanto. Y eso es lo que la iglesia puede hacer. Cuando nosotros somos la manifestación de Cristo aquí en la tierra y somos la continuidad de la obra de Cristo aquí en la tierra, la ciudad se llena de asombro y de espanto. Asombro habla de la impresión que te da cuando tú ves que algo sucede y no hay manera humana que algo haya sucedido. En otras palabras, asombro habla de la fe que se aumenta en una ciudad. Pero el espanto, que rápidamente cuando la gente dice, ¿cómo? No puede ser. Eso es increíble. Pero rápidamente dice, solo Dios lo pudo hacer. Lo que llega después de que se aumenta la fe es que la gente dice, wow, Dios está entre nosotros. Y espanto que está hablando allí, lo que está diciendo es se llenó de temor de Dios. Nosotros queremos que la ciudad se llene de temor de Dios y decimos, necesitamos más temor en nuestro gobierno, necesitamos más temor, pero necesitamos más temor en la iglesia primero. Pero para que haya más temor en la iglesia, necesitamos ver a Dios más en nuestras reuniones. Y cuando Dios esté más presente en nuestras reuniones, cuando haya más asombro en nuestras reuniones, entonces tendremos más espanto. No podemos tener espanto si la gente no ve la manifestación pública de un Dios eterno, de un Dios poderoso, de un Dios transformador, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, de un Dios que levanta. Necesitamos que la iglesia sea una plataforma pública para que Dios sea manifiesto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta que regresaba, que Jesús le dijo, y cierro paréntesis y regreso a lo que estaba hablando. La pregunta era, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Oh, yo no sabía que había un quiz hoy. ¿Y dónde están mis notas? Eso Jesús lo dijo. Y de momento sale uno, Pedro. A mí me encantan los Pedros en la iglesia. No son la gente perfecta. A veces son los más bocones. Bocón es una palabra boricua, decir los que se atreven a decir cosas que nadie dice. Siempre tenemos gente así en nuestras reuniones, ¿verdad que sí? No, eso no existe, no. Aquí no, aquí café no. Sí. Allá en Gateway tengo 2 o 3, pero aquí no, aquí. Aquí confesaba, uno confesó y yo he sido Pedro. Y yo amo la gente que se atreve. ¿Y cuál fue la contestación? ¿Quiénes saben cuál fue la contestación de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En otras palabras está diciendo, tú eres mucho más que Elías. Tú eres mucho más que Juan el Bautista. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el enviado. Tú eres la respuesta que Dios tuvo para nuestra necesidad. Tú eres lo que Dios diseñó para nosotros. Tú eres lo que nosotros tanto anhelamos y no conocíamos que necesitábamos. Tú eres esa respuesta de Dios a nosotros. Tú eres el Cristo. Yo siempre pienso en este momento, donde por fin
Y si usted estudia los evangelios, se va a dar cuenta que la gente al principio, los discípulos al principio vieron a Jesús como rabí, pero no entendían que era el Cristo. Luego lo ven en la tormenta y ven que Él habla y se preguntan, ¿quién es este? Porque hay una dimensión en nuestro caminar con Dios, hay una dimensión de cómo vemos a Jesús. Y son como capas que poco a poco se van quitando para entender quién es Dios. Y a la medida que la iglesia entiende quién es Dios, el mundo va a conocer quién es Dios. Porque nosotros estamos aquí para dar muestras de la respuesta del cielo a la humanidad. Que la gente pruebe que Dios sana. Que la gente tenga una muestra de que Dios restaura. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién soy yo? Pregunta Jesús. ¿Por qué tú me sirves? ¿Tú sabes quién soy yo? Yo siento el Espíritu Santo en esta mañana, si me permiten. Yo siento el Espíritu Santo hablando a la gente aquí, diciéndole lo siguiente: si me vas a servir, yo quiero que me sirva, pero yo también quiero que me conozcas. Porque a la medida que tú conozcas, tu servicio va a ser mejor. Tú no puedes servirme sin entender quién soy yo. No puedes servirme desconectado de mi corazón. Yo no puedo darte autoridad sin conocer quién soy yo. Y a veces decimos, Señor, danos autoridad, danos capacidad de bendecir esta ciudad. Y Dios dice, yo te quiero dar capacidad para bendecir esta ciudad a la medida que tú conozcas quién soy yo. Porque si no conoces quién soy yo, irás por ahí a manifestar algo o a declarar algo o a proyectar algo que no es. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, Jesús, yo puedo imaginarme que este momento fue como un momento donde muchos de los discípulos, algo pasó y hicieron, oh my God, este es Cristo. Y de momento aquí viene el momento, porque pensamos que la pregunta vino cuando uno comienza a leer la historia. Uno piensa que la pregunta era solamente sobre Cristo, pero Él quería que supieran quién era Cristo para apuntarlos a su propósito eterno, que era la iglesia. Y Él les dice, wow, eso no te lo reveló carne ni sangre. Lo que tú acabas de decir, Pedro, eso fue el Espíritu que te lo reveló. Porque no hay manera de conocer esta profundidad a menos que el Espíritu te lo ha revelado. Y dice, sobre esa roca. Y cuando está hablando de roca, no está hablando de Pedro, está hablando de esa confesión. Sobre nuestra confesión de que Cristo es nuestro Señor. Es que se establece la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Es la confesión. ¿Qué es lo que nos une a todos nosotros? Que todos nosotros en un momento dado dijimos, recibo a Cristo como mi Salvador. Lo reconozco como el Señor de mi vida. Yo sé que Él es el Cristo enviado de Dios para mi necesidad. Y sobre esa confesión, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. Y yo quiero contarte, para terminar esta parte del día de hoy, quiero contarte dónde fue que se dio esta historia, porque probablemente sería genial. Y esto lo conocí hace 2 años y medio. Tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Israel. Y la primera vez que fuimos, estábamos con este guía y nos lleva de todos los lugares a Banias, que es el nombre nuevo que tiene Cesarea de Filipo. Y estábamos allí en Cesarea de Filipo y estábamos caminando por unos jardines que ahora tiene ese lugar. Y cuando estábamos caminando en un lugar que se siente muy pacífico, hay como unos ríos, cosas muy preciosas, árboles. Y cuando estábamos caminando, Él nos dice, este es el lugar donde Cristo llama a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Estábamos viendo y de momento, como ahora lo que hay son piedras y árboles, pues me dice, pero yo quiero contarles lo que había aquí. Y para mí, yo creo que es muy importante que entendamos dónde fue que Jesús escogió, qué lugar fue que Jesús escogió para hablarle a los discípulos de su propósito eterno. ¿Están listos?
Ok, a los 3 que están listos se los voy a contar a ustedes. Jesús llama a los discípulos a un lugar que era Cesarea de Filipo, pero este lugar era un lugar donde se adoraba a un Dios que se llama el Dios Pan. Y el Dios Pan era el Dios de la inspiración, era un Dios que estaba en todo. Y para el tiempo antiguo había un conflicto muy grande, porque los judíos fueron los primeros que establecieron esta idea de que cuando tú llegabas a un lugar, tú no tenías que honrar los dioses de ese lugar porque tú tenías un Dios contigo. Antes, cada vez que tú ibas a un territorio, tú entrabas a ese territorio y tú pedías una bendición al Dios de ese territorio. Y el Dios Pan era uno de los dioses que habían traído los griegos y lo tenían allí puesto, y tenían un altar para él allí en este lugar. Y a los griegos y los romanos les molestaba que los judíos no honraran sus dioses, porque los judíos tenían una palabra que habían recibido en la antigüedad que decía: ustedes me serán mi pueblo y yo les seré por Dios. Y donde quiera que ustedes vayan, yo estaré con ustedes. En otras palabras, que Jehová, nuestro Señor, no era un Dios territorial, sino un Dios que estaba con nosotros donde quiera que nosotros íbamos. Y es una gran diferencia entender eso, porque en la antigüedad los dioses eran dioses territoriales. Eran dioses que me bendecían aquí, pero si yo me salía de este territorio no podían bendecirme acá. Y yo tenía que servir a otros dioses acá, porque acá no tenía protección. Eso es superstición. Eso no es servir a Dios. Nosotros tenemos un Dios que está constantemente con nosotros. Y donde quiera que vayamos, en mi casa, en el monte, en la estrada, en la salida, Dios, la bendición del Señor está con nosotros porque Él habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén sobre eso, verdad? Entonces Jesús los lleva allí y le dice: esta es la manera de pensar de este tiempo. Aquí está el Dios Pan. Y aquí se entregan los hombres y las mujeres para ofrecer ofrendas al Dios Pan. Y había muchas maneras de ofrecer ofrendas, de entregar ofrenda. Una de ellas era entregar sexualmente, con actos de inmoralidad sexual entre personas del mismo sexo, entre personas de diferentes sexos, entre personas humanos y animales. Entregaban, tenían, en otras palabras, era un lugar de una aberración de pensamiento que existía en ese tiempo. Era uno de los lugares de mayor inmoralidad de esa época. Estaba allí, en un lugar pagano, pero no solamente un lugar pagano, sino un lugar lleno de una mentalidad inmoral. Y de hecho los judíos eran reconocidos como intolerantes porque ellos no querían participar de esta entrega de inmoralidad sexual, y decían: ustedes no quieren participar con nosotros y ustedes son intolerantes. No sé si están entendiendo, pero se parece mucho a las cosas que estamos viviendo hoy, donde hoy estamos para servir a una ideología, para servir a unos pensamientos, tenemos que entregarnos a unas cosas. Y los judíos dijeron: no, nosotros conocemos quién es nuestro Dios. Y Jesús, de todos los sitios que pude escoger, los lleva al centro de pensamiento de ese tiempo y les dice: los voy a llevar, en otras palabras está diciendo, los voy a llevar al corazón del pensamiento infernal que estaba operando en ese tiempo. Jesús llevó a sus discípulos allí. Imagínense uno ir con sus discípulos a un lugar como este. Y Jesús le lleva a los discípulos y le dice: ok, ustedes están viendo todo esto que está aquí. Ok, la pregunta es: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Para ustedes, yo soy mayor que todo esto. Uno de ellos lo reconoce y dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y cuando dice que Él es el Cristo, la respuesta de Jesús es la siguiente: sobre esa piedra yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, escucha bien, porque allí había una cueva que se llama la cueva del Hades, las puertas del Hades, que cada vez que salía humo había que entregar ofrenda para mitigar la muerte. En otras palabras, Hades era un dios de la muerte que traía destrucción.
Y Jesús dice, las puertas de la destrucción que vienen a destruir la ciudad no prevalecen porque la iglesia estará aquí. Nosotros somos un muro de contención ante la destrucción que trae el pensamiento infernal que quiere ser establecido por el enemigo en nuestra ciudad. Pero Dios estableció la iglesia para pararnos firme, para proclamar su gloria sobre la tierra, para traer el cielo sobre la tierra, para ser río y ser ciudad. Y en el proceso que nazcan entre nosotros árboles de sanidad y en toda nación se sepa que Jesucristo reina con poder. ¿Habrá alguien que diga amén conmigo? Entonces, cuando yo estoy viendo esto, el guía, yo estoy así, yo estoy con los ojos aguados. Cuando él está contando todo esto, yo estoy como que, yo siento que Dios me está hablando. Por muchas razones, porque una de las cosas, Dios nos habló en ese tiempo y nos dijo que entregáramos nuestro pastorado en Puerto Rico y que nos dedicáramos a ayudar a la iglesia. Y una de las cosas que Dios me decía era, estamos trabajando mucho en edificar congregaciones, pero somos pobres en edificar iglesia. Porque no entendemos lo que es la iglesia. Nosotros pensamos que la iglesia es lo que sucede el domingo. Lo que sucede el domingo es bueno, pero es una manifestación de las muchas que debe tener la iglesia. La iglesia es la manifestación del reino de Dios en la tierra. La iglesia es la continuidad de la obra de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es los que hacemos un retrato público de un Dios que está en el cielo y lo traemos aquí en la tierra. La iglesia es una manifestación visible de un Dios invisible. La iglesia es donde se manifiesta la sanidad del cielo aquí en la tierra. La iglesia es el río, la iglesia es la ciudad y en el medio surge un árbol de sanidad. Entonces, quiero cerrar con esto. Las puertas del Hades no prevalecerán. En ese momento el guía se dobla y coge unas piedras que habían allí, porque allí lo que quedan ya son ruinas. Y él dice, 2000 años atrás Jesús, más de 2000 años atrás Jesús vino con sus discípulos y le dijo y prometió que él edificaría su iglesia. Y usted tiene que entender algo, porque el que está edificando iglesia es Cristo. Él es el que está haciendo la obra a través de nosotros. Pero la iglesia es de Cristo, no es de nosotros. La iglesia es de Cristo. Pero somos su iglesia gloriosa, triunfante. Somos una iglesia llena de influencia. Somos una iglesia llena de presencia. Somos una iglesia con una palabra precisa para este tiempo. Somos una iglesia que podemos pararnos firmes e ir en contra de las puertas del Hades. Y recuerdo que el guía en ese proceso coge las piedras y dice, hace más de 2000 años Jesús se paró aquí y prometió la iglesia. Y la iglesia hoy sigue firme. La iglesia hoy sigue triunfante. La iglesia hoy sigue creciendo. Pero aquí, donde era el centro del pensamiento de la humanidad, aquí lo único que quedan son ruinas. Y en ese momento algo pasó en mí, porque me di cuenta que lo que hoy parece gigante, lo que hoy parece estar operando y nosotros no tener poder en contra de eso. Si nosotros aprendemos a ser la iglesia de Cristo, lo que parece tener poder hoy no tendrá poder y será ruinas para la futura generación. Si nosotros somos la iglesia que Dios nos ha llamado a ser, nos levantaremos con poder, declaramos el reino de Dios sobre esta tierra y Dios será manifiesto sobre nosotros. Dios será manifiesto en Bogotá, Dios será manifiesto en Putumayo, Dios será manifiesto en Puebla, Dios será manifiesto aquí en Arlington. Dios será manifiesto en todas las naciones y se conocerá en toda la tierra que Jesucristo reina con poder. ¿Habrá alguien que pueda dar un aplauso, Señor? Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dale gloria a Dios. Cristo reina. Nosotros somos iglesia y la iglesia es la continuidad de la obra de Cristo. La iglesia es la manifestación visible de un Dios invisible. La iglesia es la sal de la tierra.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un árbol de sanidad para las naciones. La iglesia es la novia del Cordero. Yo cuando alguien habla de la iglesia, yo le digo, yo sé de lo que tú estás hablando, pero sigue siendo la novia. No nos atrevamos a manchar lo que Dios está limpiando. La iglesia en donde se manifiesta el cielo aquí en la tierra. La iglesia es una idea de Dios, no fue una idea de los hombres, es una idea de Dios. Por eso yo amo a la iglesia. Y algo pasado en los últimos años conmigo, porque aquel niño que decía, yo creo en Dios, pero me cuesta creer en la iglesia, ahora yo vivo enamorado de la iglesia. Porque la iglesia es la plataforma que Dios quiere usar aquí en la tierra para manifestar su gracia divina. Cada vez que su iglesia es manifiesta, Cristo es manifiesto. Cada vez que su iglesia está presente en un lugar de influencia, la gracia divina es manifiesta. Cada vez que nosotros podemos ir a diferentes lugares y ser la iglesia, y ser la iglesia no es simplemente cantar cánticos, es una manifestación de la iglesia. Cuando yo voy a un lugar y le traigo una palabra, recuerdo que mi esposa y yo en un momento dado estábamos manejando, y mientras estábamos manejando vimos una chica que estaba al lado llorando, y Dios habla a mi corazón y me dice, tráele una palabra. Y yo, Señor, pero estamos en el carro, ¿cómo voy a pararme aquí en el highway y decirle, hey, párate? Como que ¿quién va a hacer eso? Y se me ocurrió decirle al Señor, Señor, si tú quieres que yo le dé la palabra, que ella se detenga más adelante. ¿Qué no? ¿Qué sucedió? Ella se detuvo y yo tuve que irme detrás de ella. Y me acuerdo que nos detuvimos mi esposa y yo en una gasolinera, en medio del olor rico que hay en la gasolinera. Me bajé y nos bajamos allí, nos acercamos y dice, mira, yo no te conozco, pero Dios me dijo que te dijera lo siguiente. Y empieza a llorar. Está llorando y dice, yo necesitaba escuchar esto. Y nos cuenta todo lo que estaba viviendo. Que ya iba camino a ver a su papá que estaba a punto de morirse. Y que lo que yo le había hablado, lo que le habíamos hablado en ese momento, era lo que ella le estaba hablando a Dios. En ese instante fuimos la iglesia. No necesitamos un micrófono, no necesitamos una plataforma, necesitamos entender nuestra función aquí en la tierra para manifestar la gracia divina sobre nosotros. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuáles son las puertas del Hades sobre esta ciudad? ¿Cuáles son las cosas que se están manifestando donde el enemigo tiene entrada, tiene puerta? Hay ciudades que la entrada es el suicidio. Pues ¿qué está haciendo la iglesia para ir en contra de las puertas del Hades? Hay ciudades que las puertas del Hades son los divorcios. ¿Qué está haciendo la iglesia para ir en contra de las ciudades? Tenemos que estudiar dónde Dios nos ha puesto para que nosotros podamos ir en contra de las puertas del Hades. Porque escúchame bien, esta es la última función que tiene la iglesia. La última función es destruir las obras de maldad y establecer el reino del cielo. Pero si nosotros no sabemos cuáles son las obras de maldad, la iglesia no está aquí para ser simplemente pasiva. La iglesia está aquí para ser activa, proactiva e ir en contra de las puertas del Hades. Y las puertas del Hades, escúchame bien, y no estoy en contra de esto, las puertas del Hades no se destruyen simplemente haciendo una manifestación pública. Las puertas del Hades se destruyen cuando nosotros entramos a las casas de estas personas y les robamos al enemigo lo que el enemigo ha querido destruir. Tenemos una gracia divina para levantar, para restaurar, para transformar y para destruir las obras de maldad. Somos su iglesia, somos su amada, somos la gloria de Dios aquí manifiesta en la tierra. Somos la novia del Cordero. Cuando usted hable, la próxima vez que hable de la iglesia, no hable de la iglesia como la reunión del domingo, no hable de la iglesia como los líderes. No, todos somos la iglesia, porque somos una manifestación pública de un Dios que vino por nosotros. Somos la manifestación visible de un Dios
invisible. Cierra tus ojos por un segundo. Señor, gracias por lo que estás haciendo aquí. Gracias porque estamos llamados a construir iglesia como ciudad, pero también estamos llamados a construir iglesia como río. Estamos llamados a ser tu iglesia. Señor, que una futura generación pueda levantarse y decir: Señor, por cuanto Café estuvo aquí, las obras de maldad fueron destruidas. Por cuanto Café estuvo aquí, Arlington estuvo mejor, el DFW estuvo mejor. Señor, por cuanto Café estuvo aquí, nuestras familias estuvieron mejores. Señor, que seamos una iglesia que prepare sanidad para la futura generación. Que seamos una iglesia que pueda sembrarse en un lugar y producir hojas de sanidad para las naciones, Señor. Padre, clamamos en esta hora un nuevo entendimiento de lo que es tu iglesia, una nueva revelación de quién tú eres, y que nosotros podamos declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Siempre me gusta hacer esto cuando hablo o traigo una charla. Alguien que me diga qué se lleva hoy de esta charla. En una oración, ¿qué Dios le habló? Alguien que pueda levantar su mano y decirme: to be intentional, ser intencional. Be intentional to do what? Entender tu don y manifestarlo. I love that, love that, love that. ¿Alguien más? ¿Qué Dios le habló hoy? ¿Qué se lleva de hoy? ¿Qué se lleva a su casa? ¿Qué se lleva consigo? ¿Qué tesoro? Para servir tenemos que estar seguros que conozcamos el corazón puro de Dios. Love that, man. Buenísimo. Una última. Nosotros somos la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Dios manifiesta aquí en la tierra. Nosotros somos la manifestación de Dios aquí en la tierra. Y Dios quiere usarnos. Y Dios está esperando por Café para manifestar toda su gloria aquí en la tierra. A mí sí. Buenísimo. La iglesia establece su reino. Back there. Que Dios quiere usarnos para edificar a otras personas. Una última. ¿Alguien más? Elsie. Así como Eva salió del costado del sufrimiento, a Jesús le costó mucho que naciera su iglesia, pero está en el costado y Él nos tiene, Él nos cuida y Él nos ama, y Él está buscando colaborar con nosotros. Somos colaboradores de su gracia divina. Les bendigo. Bueno, aquí tomamos un receso. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.